Y se terminó la semana, señores, viernes 29 de enero, prácticamente ya 2 días le quedan al primer mes del año. Y bueno, para cerrar la semana venimos con un tema muy interesante para todos ustedes, como todos los días, gracias a Ultra 12 Plex. ¿Y tú, de qué forma manejas el estrés? Yo lo hago con Ultra 12 Plex, energizante y antiestrés. Ultra 12 Plex presenta. Bueno, tema dedicado a todas las señoras, señoritas que nos están viendo. Este día estaremos hablando sobre las infecciones vaginales, esa patología tan molesta y muchas veces tan frecuente que tanto problema nos da y que es la principal causa en los consultorios de los ginecólogos. Bueno, veamos la cápsula y luego les cuento con quiénes estaremos aprendiendo el día de hoy. ¿Y tú, de qué forma manejas el estrés? Yo lo hago con Ultra 12 Plex, energizante y antiestrés. Ultra 12 Plex presentó. Casi todas las mujeres sufren alguna vez en su vida las consecuencias de una infección vaginal y son conscientes de lo molesto y doloroso que puede llegar a ser. Entre los síntomas más comunes de estas infecciones destacan flujo vaginal de un color distinto al habitual, más denso y con un olor diferente, ardor al orinar, dolor e inflamación en la zona que rodea a la vagina y molestias durante las relaciones sexuales. Los principales causantes de las infecciones son ciertos organismos vivos, como bacterias, hongos o virus, pero también agentes externos, como productos para la higiene íntima o espermicidas. Entre los tipos más comunes están infección por clamidia o clamidiasis, vaginosis bacteriana, candidiasis vaginal, vaginitis tricomoniasis y vaginitis no infecciosa. Esta última causada por el uso de espermicidas, desodorantes o duchas vaginales, por llevar ropa ajustada o por falta de higiene. Este tipo de malestar puede afectar incluso a niñas en edad previa a la pubertad, provocando una reacción alérgica que incluye olor en la pelvis, picor y ardor, y exceso de flujo. Si desea conocer más acerca de las infecciones vaginales, lo invitamos a que siga en sintonía de su programa Salud TV. Hoy nuestros expertos abordarán el tema. Acompáñenos. Muy bien, y le damos la bienvenida a nuestra ginecóloga que nos acompaña este día, la doctora Carmen Mejía. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Hola, mucho gusto. Pues muy contenta de estar aquí nuevamente para compartir un tema más con los televidentes. Muchísimas gracias, me alegro que haya podido estar en esta ocasión presencial porque siempre nos ha apoyado vía Skype, ¿verdad? Pero ahora sí se pudo venir y estar con nosotros presente. Sí. Bueno, a ver, doctora Carmen Mejía, ¿sí o no? Esta es como que la principal consulta ahí en todos los consultorios ginecológicos. Así es, ¿verdad? Las infecciones vaginales son una de las patologías o las causas de consulta más frecuentes, si no por decir la principal causa de consulta, ¿verdad? Y tiende a afectar a diferentes edades, no hay una edad específica en la que va a afectar, incluso puede afectar a niñas también y a mujeres posmenopáusicas también las puede afectar, ¿verdad? Las infecciones vaginales, como sabemos, pueden ser causadas por diferentes microorganismos, ¿verdad? Entre estos virus, bacterias, hongos y parásitos, ¿verdad? A ver, pero antes de pasar por ahí, le voy a hacer una pregunta para que de ahí partamos porque es bien importante como mito. ¿Toda secreción vaginal es infección? No toda secreción. Recordemos que la vagina de una mujer no es seca, ¿verdad? Sino que tiene cierta secreción vaginal normal. Pero si ya encontramos características de un flujo que ya vamos a hablar más adelante, que cambia, por ejemplo, que es más espeso, que hay prurito, que hay como edema o como un cierto grado de inflamación que puede causar lo que es la cándida, ¿verdad? Entonces ya estamos hablando, por decirlo así, de una infección vaginal, dependiendo de las características. Pero la vagina no es seca, sino que ya tiene cierto grado de humedad porque está lubricada, ¿verdad? Es parte de algo normal de la vagina.
Bueno, eso creo que es bien importante, doctora, a partir de ahí, porque mucha paciente pasa de su niñez, pubertad, adolescencia, con una vagina relativamente seca. Y luego comienza su adolescencia y empieza vida sexual y empieza a darse cuenta que que tiene diferentes tipos de secreciones y que a lo mejor la secreción tiene cierta relación también con el periodo menstrual. Así es, ¿verdad? También recordemos que el periodo menstrual, la etapa de la mujer, el periodo menstrual inicia el primer día de la menstruación, ¿verdad? Entonces ahí se da una serie de cambios hormonales que tienen que ver con el aspecto de la vagina, ¿verdad? Por ejemplo, los estrógenos están relacionados con la lubricación de la vagina. Y también hay cierta etapa del ciclo menstrual en que la mujer va a ovular y entonces durante esa etapa la mujer va a expulsar, por decirlo así, o va a tener un líquido, una secreción que va a ser clara, transparente, como la clara del huevo, decimos nosotros comúnmente, ¿verdad? Entonces esto es algo normal y no es la vagina seca, sino que durante esta etapa puede secretar la mujer este tipo de flujo. Por lo tanto, hay cierta humedad algunos días del ciclo más que otros, ¿cierto? Así es, durante la etapa de la ovulación podemos decir que va a haber una mayor humedad o una mayor cantidad de esta secreción, como les mencioné, clarita, transparente, sin olor y sin otras características, ¿verdad? Que va a estar acompañado de picazón, nada que ver, solo es la secreción que ella va a expulsar y es parte normal y ella puede ver que en su bloomer o en su ropa interior va a encontrar esta secreción. Hay una situación bien frecuente, doctora, que les dice que muchas veces le consultan las mamás de las niñas porque manchan el bloomer y tienen una manchita persistente en el bloomer. ¿Qué procede ahí? ¿Qué les decimos a las mamás? Vaya, depende, porque si también las niñas pueden tener infecciones vaginales por hongo, comúnmente las niñas pueden tener una cándida. Entonces, si la mamá encuentra en la ropa interior que mancha el bloomer, que es como un flujo espeso, además la niña puede referir que tuviese picazón o prurito, entonces es importante que sea evaluada, ¿verdad? Porque puede estar frente a lo que es un proceso de infección por lo que es cándida, porque muchas niñas de diferentes edades pueden tenerlo, incluso porque ellas a veces no se secan bien o las mamis no les han enseñado cómo secar su área genital. Recordemos que si ellas hasta el punto de que no se secan bien, esa humedad puede predisponer a este tipo de infecciones por cándida. Otra, aquellas niñas que practican ejercicios, natación o algún tipo de ejercicio, y esa humedad puede predisponerlas también. Entonces hay que como enfocarse la mamá en examinar su ropa interior y ver las características de este tipo de mancha, ¿verdad? Y preguntarle realmente si la niña, u observar, si es una niña muy pequeña en etapa escolar, observar si la niña se rasca constantemente o si le ve que de verdad las uñitas, porque muchas veces les pica tanto que se lastiman, ¿verdad? La mucosa y andan laceradas incluso. Pero también yo decía, bueno, ahorita no tenemos niños en colegios debido a pandemias ni escuelas, pero es bien común darnos cuenta que niñas pequeñas padecen de muchas infecciones, como menciona la doctora Carmen, por picazón, y es que es el honguito, es la cándida, porque no se limpian bien, porque van al recreo y por estar jugando se aguantan las ganas de orinar, luego van al baño, hacen pipí, una media rapidito, no hay papel, no se secan, como bien dice la doctora, se suben el calzoncito y a seguir jugando, y esa humedad es la que las irrita, ¿no? Así es, eso es lo que las irrita, porque a cándida, que es un hongo, le gusta la humedad y ahí reproducirse, ¿verdad? Entonces a veces también, como usted dice, las niñas andan jugando, corriendo y no tienen la costumbre después de bañarse y sudan su área genital, entonces eso es bien importante. Igual en las adultas, ¿verdad? Que vamos a hablar más adelante, que cuando ellas practican sus ejercicios, igual. Entonces es parecido como una niña, si la niña practica natación, anda muy húmeda, si las niñas no se secan bien cuando van al colegio, como dice la doctora, pues eso es importante porque la predispone a tener una infección por honguitos a las niñas. Ahora, es bien importante, doctora, quizás hacer la aclaración que estamos hablando de humedad, o sea, no estamos hablando de aseo, estamos hablando de humedad. O sea, la doctora mencionó, no le han enseñado a secarse bien después del baño, los genitales, a limpiarse bien después de ir a orinar
a cambiarse la ropa por ropa seca después de hacer ejercicio, independientemente de la edad que tenga, o a bañarse, claro está, y ponerse ropa seca, o después de ir a la playa, doctora, en el mar, el cambiarse una ropa, un traje de baño seco, ¿verdad? Para no permanecer, porque estamos hablando de humedad. Es bien importante no confundir eso, porque luego tenemos el otro extremo, que es la paciente que cree que esto es suciedad, y no hemos hablado en ningún momento de suciedad, y entonces vienen y abusan de los productos jabones. Así es, ¿verdad? Que muchas pacientes tienden a lo contrario, a abusar ya en etapas adultas, ¿verdad? O a usar incluso duchas vaginales, usar protectores diarios, a usar diferentes tipos de jabones que ellos los encuentran en los supermercados, en la farmacia, que a veces no son los más adecuados. Entonces, a abusar y usar demasiado, pues tenemos el efecto contrario, ¿verdad? Que pueden alterar su flora vaginal normal y predisponerlas a tener lo que son infecciones vaginales también. Entonces ahí tenemos con eso lo que hemos hablado más o menos un poquito, hemos avanzado hablando de la infección vaginal más frecuente, que es la candidiasis vaginal, que es un honguito, pero ese hongo ahí vive, y cuando regresemos, doctora, hablemos un poquito de lo que es la flora vaginal normal, es decir, la microbiota que ahí tenemos, ¿verdad? Que es parte de. Vamos a una pausa, ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Bueno, continuamos con nuestro programa y se incorpora nuestro staff este día, amigo querido de Salud TV, infectólogo, el doctor José Ernesto Navarro Marín. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Doctora Elisa, ya de uno escucharla, qué bueno que estamos tratando de colaborar siempre con la población en estos temas muy, pero muy educativos. Un abrazo, doctor, en la distancia, y qué gusto pues poderlo ver por aquí y saber que está bien. A ver, gracias. Doctor, estamos con la doctora Carmen Mejía, ginecóloga también, hablando del tema infecciones vaginales, y nos gustaría que nos ilustrara un poco a la población y a nosotros, hablar un poquito de la microbiota, todo el sistema, todo lo que hay en vagina, en el sistema reproductor. Excelente. Bueno, encantado, doctora Mejía. Vamos a compartir esto. Bueno, en primer lugar, yo quería decir de que una inflamación a nivel de la vulva se conoce como vulvitis, pero también la vulvitis puede extrapolarse e ir un poquito más adentro y llegar a la vagina, se llama vaginitis. Y algunas infecciones pueden llegar al cuello de la matriz y llamarse cervicitis, y otras pueden ir hasta adentro de la matriz y entonces dar un problema a nivel del útero. Pero también muchas de esas pueden también producir una enfermedad bastante severa que se conoce como enfermedad pélvica inflamatoria. Es una secuencia. La mayoría son vulvitis, es decir, una inflamación que puede ser precisamente debido a irritantes, falta de estrógeno, etc. Pero el tema, si hablamos de enfermedades de tipo infeccioso en general, podemos decir que normalmente la vagina tiene una serie de bacterias que normalmente son protectoras, es decir, tratan de evitar que otros microorganismos que no sean normales de la vagina no penetren adentro de la vagina, precisamente porque esa es la función que tiene a través de un pH ácido que tiene. Pero desafortunadamente pueden haber otros problemas a nivel de las relaciones sexuales, y no necesariamente por relaciones sexuales. Puedo mencionar, por ejemplo, que muchas veces cuando hay contaminación materias fecales a nivel de la vulva, de los genitales en general, puede entonces darnos también un problema de vulvitis como una vaginitis, y nos da también como consecuencia, nos puede dar una infección de vías urinarias. Si vamos siguiendo esto desde el punto de vista microorganismos, podemos decir que puede haber, a través de relaciones, también puede haber hongos que nos pueden producir una vulvitis. Pero también recordemos que no solamente por relaciones sexuales vamos a tener una vulvitis, sino que puede ser simplemente porque hay una contaminación de materias fecales. Recordemos que en las materias fecales puede haber también levaduras. Quiere decir que si no es un aseo apropiado, es decir, una higiene apropiada del área genital,
las personas, mujeres, desde niñas hasta adultas, pueden tener problemas de hongos a nivel de su vulva. Si vamos un poquito más adentro y hablamos de lo que son relaciones sexuales, yo pensaría que viene lo que se conoce como enfermedades de transmisión sexual. Y en este caso estamos hablando de cosas más serias, porque en ese caso ha habido contacto con órganos genitales. De estar enfermos, alguno de los dos puede transmitir, en este caso a la vulva, la vagina, y darnos problemas serios. A la cabeza de ahí podemos hablar de gonorrea, que es una bacteria que puede producir problemas severos a nivel de vulva, pero principalmente a nivel del cuello de la matriz. Pero si hablamos de otros microorganismos, que son los parásitos, como la tricomona, puede producirnos también problemas severos que se manifiestan muchas veces, como la doctora lo va a explicar posteriormente, a nivel de flujos vaginales, y usualmente más bien siempre son de transmisión sexual. Pero recordemos también que a través de la vía genital, las mujeres pueden adquirir otro tipo de enfermedades que son de transmisión sexual, como podría ser un VIH-Sida, podría ser una sífilis, como podría ser también una hepatitis B y una hepatitis C. Por lo tanto, la gama de variedades a nivel de vulva, vagina, son una cantidad de microorganismos que no solo hablamos de hongos, hablamos de bacterias también, hablamos de contaminación fecal que pueda contaminarnos con levaduras y con bacterias, así como hablamos también de las otras enfermedades que son ya por vía sexual. Eso en términos generales es lo que yo podría decir en este momento, doctora Eli. Hablemos un poquito más acerca de clamidia, por ejemplo, clamidia trachomatis, doctor. Bueno, qué bueno que me acordó, se nos escapaba la clamidia y los micoplasmas. El problema con las clamidias es que pueden producir, al igual que los micoplasmas, pueden producir problemas muy serios a nivel de las cervix y muchas veces puede pasar desapercibido. El tema acá es que puede producir problemas muy serios a nivel de las trompas uterinas y producir problemas de no fertilización en las personas. Esa es las clamidias. Hay varios tipos de clamidia, pero en este tipo estamos hablando de una clamidia que va a infectar, va a contagiar, va a producir una infección que puede pasar desapercibida a nivel de los genitales de la mujer. Muy bien. Y la forma en que la podemos adquirir entonces va a ser vía sexual. No hay de otra. Ahí no hay bloomers, ahí no hay piscinas, no hay, digamos, calzonetas de otras personas, sino que va a ser directamente por transmisión sexual. Uh-huh. Y doctor, la otra de las microbiotas, la tricomona, por ejemplo, ¿es parte de la misma flora normal dentro de todos los otros agentes infecciosos? No, también es de transmisión sexual, ¿verdad? Uh-huh. Se ha dicho muchas veces que los cambios de uso calzonetas de otra persona, etcétera, en piscinas, pero eso no es cierto. Si hay tricomonas en la vagina, porque recordemos que hay varias tricomonas, hay uno que está en la boca que no tiene nada que ver, y hay otro tipo de tricomonas que están en el intestino que no tienen nada que ver. Estamos hablando de la tricomona vaginal. Así es. Es decir, que es un parásito que sí va a producir un problema bastante serio a nivel de una vulvovaginitis. Por lo tanto, tenemos bastantes agentes causales que sí se obtienen meramente por contacto sexual, ¿verdad? Es correcto, doctora, pero tal vez vale la pena aclarar también, como lo dijimos antes, de que puede haber otras formas a través de las cuales las personas pueden infectarse que no sean de transmisión. Las de transmisión sexual llegamos por contactos genitales, punto. Pero las otras que pueden ser adquiridas fácilmente por contaminación de materias fecales, como lo dijimos antes, y bueno, eso es en términos generales lo que podríamos decir cuando hablamos de la flora vaginal normal de la vagina, que es protectora, que se puede modificar, y la doctora va a ser más amplia en eso, no voy a meter en este campo, pues se puede clasificar por una serie de costumbres que muchas personas pueden tener y que tal vez en lugar de protegerle, le hacen que haya predisposición a tener ciertas infecciones a nivel de la vagina. Pero en general, si hablamos de las otras de transmisión sexual, pues estamos con gonorrea, tricomoniasis. Puede haber otras muy raras también, como podría ser un granuloma venérea, podría ser una sífilis, podría ser un herpes, podría ser una cantidad de cosas de otros microorganismos como virus y otras bacterias que pueden prácticamente estar a nivel de la vagina produciendo unas infecciones muy severas, por cierto.
Doctor, vamos a poner a la disposición de nuestra población los números telefónicos para que puedan ellos accesar si tienen alguna pregunta que quieran realizarle tanto a usted como a la doctora Carmen Mejía a través de nuestro WhatsApp 7859-7318 y el 2283-2157, que es nuestro número en el set si desea hablarnos, o también a través de Facebook, donde nos encuentra como Salud TV. Bueno, a ver, doctora, una de las consultas bastante frecuentes es el ardor vaginal. ¿Cuál sería la forma o el abordaje con el cual deberíamos de ir descartando primero todas las infecciones probables en este caso? Vaya, lo más importante es que la paciente consulte, ¿verdad? No, cuando tiene alguno de estos síntomas, ¿verdad? Porque nosotros vamos a examinarla y vamos a ver cómo se encuentra esa área genital, ¿verdad? Muchas pacientes pueden referir posterior a un proceso, un acto sexual, mucho ardor, ¿verdad? O incluso sin ¿verdad? Entonces ahí nosotros evaluamos, colocamos un espéculo y visualizamos y vemos las características que hay a nivel de las paredes de la vagina, de ese cuello, el tipo y las características de flujo que presenta, el olor y todo para indicarnos y dar un diagnóstico, ¿verdad? Muy bien, pero dentro de las infecciones vaginales que tenemos, ¿cuáles podrían cursar con ardor, por ejemplo? Vaya, podríamos tener como cándida, puede generar cuando ya la paciente tiene, digamos, un cierto tiempo de evolución, entonces ya puede presentar picazón y puede presentar cierto grado de ardor ya posterior, ¿verdad? Cuando hay edema en el área vulvar o diferentes características. Otras de las pacientes que pueden manifestar podría también ser una tricomoniasis, que podría presentar a veces ardor, o ellas presentan también manifestaciones como de síntomas urinarios también, tienen como uretritis o otros así, está relacionado con lo que es la tricomona, ¿verdad? Doctor Navarro, usted mencionó dentro de los agentes infecciosos que pueden afectarnos vagina, obviamente está el herpes. La gente tiene muchas preguntas sobre si el herpes es el mismo que me puede dar en la boca, cómo voy a adquirir el herpes, hablemos un poquito en este caso. Bueno, hay dos tipos de herpes, se conocen como herpes hominis. Hay dos tipos, uno que usualmente está en la cara y otro a nivel de genitales. El tipo 1 se conoce que está a nivel de la cara y el tipo 2 a nivel de los genitales. Pero puede pasar lo inverso también cuando el tipo de relaciones que puede tener la persona pues son a lo inverso conocido. Por otro lado también la infección se adquiere también por transmisión sexual, si es a nivel de genitales, pero podría darse también a nivel de la boca por relaciones de tipo sexual. Cuando una persona de pequeña ha tenido lesiones herpéticas a nivel del labio, por ejemplo, no tiene nada que ver con esto, de alguna manera lo transmitió a algún familiar, tal vez, que lo ha tenido, y estamos hablando que el transcurso de su vida puede tenerlo en varias ocasiones con brotes. Pero cuando hablamos de herpes genital, usualmente estamos hablando del tipo 2, que es que prácticamente nos va a afectar tanto a nivel de labios como los diferentes componentes que tiene, estructuras que tiene la boca, y puede entonces, por supuesto, que si una persona tiene esas lesiones activas, en ese momento puede transmitírselas a la persona con la cual tenga contacto desde el punto de vista genital. De hecho, que el herpes prácticamente, si lo hablamos desde ese punto de vista, no hay curación para él. Se han intentado tratamientos de larga duración, de un año, y después de eso uno encuentra que los pacientes, después de recibir ese medicamento, de repente empiezan a presentar lesiones nuevamente. Y respecto a esto, yo creo que es muy importante reconocer también que cuando hay herpes genital, las personas puede ser que tal vez no tengan lesiones visibles a nivel de sus genitales, pero pueden estar excretando, se puede decir, partículas virales, por lo tanto, pues pueden ser infecciosas, no solamente, infectocontagiosas, no solamente tener las lesiones, sino que pueden, entonces, en otros momentos que no tengan las lesiones activas o recién pasadas las lesiones, ser contagiosas para otras personas. En términos generales de lo que es herpes a nivel genital, doctora. Muy bien. Doctor, todavía tengo un par de preguntitas en las que usted me podría apoyar. ¿Será que me espera ahí conectadito y vamos a una pausa? ¿Sí? Bueno, con gusto, doctora. Bueno, vamos, doctora Carmen, a escuchar a la doctora Susi Gámez
pediatra, quien nos habla en la siguiente cápsula de la importancia de enseñarle bien a la niña a limpiarse para evitar infecciones vaginales, precisamente. Ya volvemos. Hola amigos de Salud TV, soy la doctora Susy Gámez, médico pediatra, y hoy hablaremos de la higiene íntima en las niñas para prevenir infecciones. La higiene íntima es muy importante desde el nacimiento, ya que por la anatomía, que la vulva queda cerca del ano, cuando la niña defeca es bien frecuente que la vulva se llene de heces, y es ahí donde tenemos que hacer una limpieza correcta. Al limpiar con toallitas húmedas, posteriormente nosotros podemos tener bolitas de algodón y estas humedecerlas con agua y hacer una limpieza de adelante hacia atrás hasta que usted vea que el algodón ya no tiene residuo de heces. Esta limpieza de adelante hacia atrás es lo mismo en niñas más grandes cuando ya van al inodoro, y cuando usted seque su área genital, ya sea con toallitas húmedas, yo les recomiendo que sean hipoalergénicas, que no tengan fragancia, que no tengan alcohol. Y si usted decide hacer la limpieza con papel higiénico, este tiene que ser sin aroma y sin color, con el cuidado de no dejar residuos de papel higiénico en su área genital. La posición que adopte la niña a la hora de sentarse en el inodoro también es importante. Muchas veces vemos que las niñas juntan las piernas, y al tener juntas las piernas pueden favorecer a que la orina humedezca sus muslos, humedezcan más su parte genital y queden húmedas. Y la humedad favorece al crecimiento de microorganismos. Por lo tanto, la posición que la niña debe de adoptar a la hora de ir al inodoro es separar las piernas para que la orina caiga directamente en el inodoro. También el uso de jabones a la hora de la limpieza genital es bien importante. ¿Qué tipo de jabón se les recomienda? Tiene que ser un jabón de pH neutro. Puede pedirle a su pediatra que le diga qué jabón comprar. Hay muchos en el mercado que pueden favorecer la limpieza. También hay que estar pendientes de qué señales de alarma usted tiene que detectar. Ninguna niña tiene que tener secreción vaginal. Si es verde o amarilla, eso significa que puede tener una vulvovaginitis, que es una infección ginecológica más frecuente a esta edad. ¿Qué recomendación le doy a usted, mami? Que usted es la encargada de supervisar la higiene íntima de su niña todos los días de forma rutinaria y enseñarle a hacerlo correctamente a ella sola. Esto ha sido todo por hoy. Se despide de usted la doctora Susy Gámez, médico pediatra. Hasta la próxima. Estás viendo Salud TV. Algunas de las curiosidades que debes saber de las infecciones vaginales son las siguientes. ¿Sabías que en realidad estas no se transmiten por relaciones sexuales? Pero esta actividad sí puede alterar el balance de tu vagina, permitiendo que el hongo cándida que ya existe dentro de ella se reproduzca más de lo debido. Cuando esto sucede, se desarrollan los síntomas de una infección como dolor, ardor o secreciones blancas y espesas. Es importante que sepas que no toda la comezón es infección. Algunas veces es posible confundir la irritación del área genital con una infección vaginal. Si sientes ardor o comezón en la piel que rodea la parte íntima y no se quita con las cremas que venden en las farmacias para tratar las infecciones, puede ser que la causa sea algo que simplemente está irritando tu piel. Algunas enfermedades pueden contribuir a la aparición de una candidiasis vaginal, una diabetes no controlada, con el consecuente incremento de glucosa en sangre, altera el pH vaginal y esto favorece el desarrollo de infecciones en la vagina. Por otro lado, las enfermedades inmunodepresoras como el lupus o el VIH debilitan el sistema inmunitario, favoreciendo la reproducción de bacterias. Muy
buen provecho a usted que está almorzando y gracias por permitirnos continuar ahí. Bueno, doctor Navarro, solo quería hacerle una preguntita más de lo tanto que usted nos puede aportar. Porque mire, hablamos con la doctora Carmen Mejía que este tema de las infecciones vaginales es complejo, porque si bien es cierto de las principales consultas que tenemos los ginecólogos, por el hecho de que las relaciones sexuales las incrementan, las empeoran y algunas realmente son de transmisión enteramente sexual, pues son problemas serios dentro de los matrimonios y uno de ginecólogo queda en medio. Entonces hay una pregunta que siempre nos hacen y es, ¿cuánto tiempo puede pasar entre la primoinfección de un herpes genital y su aparición de síntomas, ya que puede permanecer mucho tiempo latente? Le pregunto esto en función de que muchos matrimonios, muchas esposas se preguntan, bueno, entonces, ¿quién me lo pasó? ¿Cuándo? ¿Y cómo es posible que hasta ahora? ¿Sí? Bueno, se convierte eso prácticamente en un problema social que nos pone en problemas no solamente a los ginecólogos, sino que a los infectólogos, porque la persona, tanto mujer como hombre, va a consultar, bueno, y esto no me vino del aire, no he tenido relaciones, o si entonces las preguntas van orientadas a preguntar cuánto tiempo antes tuvo como para que hayan aparecido las lesiones. Puede ser, no es cuestión de un día para otro. Así es. Tiene que pasar un tiempo más o menos que puede durar de 2, 3 semanas y muchas veces puede pasar desapercibido también la persona no enterarse. Puede pasar prácticamente inicialmente no manifestándose, pero posteriormente pueden aparecer las lesiones. El problema es que el herpes cuando llega para quedarse. Es lo que se conoce como un herpes genital recidivante, es decir, que ves cuando situaciones hormonales, cambios de temperatura, fiebres, etcétera, pueden hacer que esté recayendo la persona y dice, yo nunca me curo de esto. Pero recordemos entonces que si eso es cierto, entonces puede ser que la pareja haya tenido herpes en alguna ocasión que no tiene la expresión a nivel de sus genitales, pero al momento de la relación, como dijimos antes, se puede estar excretando el virus a través de sus mucosas genitales y de esta manera entonces contagiar a la otra persona. Y si a esta persona la acusa, mire, que fue mi esposo o la pareja que tenga, y tal vez no tiene evidencia de tener lesiones previas a su última relación sexual. Entonces esto nos convierte a nosotros los médicos en un blanco difícil de manejar muchas veces, porque ya una pareja, uno o el otro, o llegan los dos de una vez, pues uno pues a veces no hay que decir realmente, pero realmente aquí yo creo que la confianza de la pareja al momento de decirse, bueno, este se metió con esta o no tuvo relación, pues será suficiente como para pensar que de alguna manera lo adquirió. Pero recordemos también que puede estar, el tipo 1 puede estar también afectando las áreas genitales, depende del tipo de relaciones que pueda haber y no necesariamente haber estado en los genitales previamente. Muy bien. Bueno, doctor, gracias definitivamente. Así que ya saben, nosotros no podemos decirle con la certeza quién se la pasó ni cuándo fue, porque ya escucharon al doctor, puede la primoinfección pasar desapercibida y luego pasar mucho tiempo y no volver a salir hasta en años después. Así que, como bien dice también el doctor Navarro, confianza, señores, eso es lo más importante, confianza y fidelidad. Doctor Navarro, muchísimas gracias por haberse quedado con nosotros y haberse comunicado. Gracias por que siempre nos regala su tiempo y sus conocimientos. Ha sido un gusto. Me despido de usted. Un gusto para mí también, doctora. Siempre estamos dispuestos, con gusto, a la hora que usted me diga, estamos dispuestos a su programa, excelente programa, por cierto, de mucho ranking. Gracias. Excelente. Doctora Mejía, gracias. Cuídense mucho. Bueno, ya tenemos algunas preguntas a través de WhatsApp para la doctora. Vamos a tratar de responderlas. Nos dicen, buenas tardes, mi nombre es Griselda. ¿Qué será bueno para la picazón y hecho como una cosa blanca con mal olor y me duele al tener relación con mi pareja? Muchas gracias. Bueno, doctora Carmen, una de las consultas clásicas, ¿no? Frecuentes, cabal. Vaya, le podemos decir a Gisela que lo más importante, no le podemos indicar algo así, ¿verdad? Lo más importante es que Gisela consulte para que sea evaluada respectivamente. Ella menciona un flujo de color blanco, espeso creo que puso, y con mal olor. Entonces ahí estamos
enfrentándonos, por decirlo así, a un proceso infeccioso, pero hay que examinarla para determinar exactamente qué tipo de infección es, ¿verdad? Porque tanto la cándida como otros tipos de infecciones nos pueden dar un flujo, pero dependiendo de las características, si es espeso, cómo está el cuello y todas las cosas, nosotros determinamos qué tipo de infección vaginal es, ¿verdad? Eso es bien importante porque cada paciente es diferente y hay muchas variables que hay que tomar en cuenta, como bien dice la doctora. No solamente es cuestión de dar una receta y así porque sí, porque toda la que le pica y le arde esto le va a pegar. No es así, hay que tomar en cuenta muchos factores, desde la edad de la paciente, los tipos de medicamentos que toma, las enfermedades concomitantes que tiene, la recurrencia de estas infecciones, entre otras. Así que no es la misma receta la que usted va a ir a la farmacia y le van a decir, tome, llévese esta crema y esa es la panacea, porque no es así, tiene que consultar. ¿Tenemos otra pregunta? Vamos a ver la siguiente, nos dice: una mujer puede adquirir una infección vaginal con un retraso de menstruación de más de un año. Pregunta muy interesante, se la respondemos luego de la pausa. Ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Continuamos con nuestro programa y antes de continuar con el tema quiero presentarle la siguiente nota, que es una nota realmente curiosa, algo que queremos contarle. De los millones de casos de COVID-19 en el mundo, se ha asociado, se ha presentado una persona, que es la que vamos a ver en la siguiente nota, que le pasó algo curioso. Afortunadamente, milagro de Dios, quizás coincidió, que luego de que se contagió de COVID, se curó de cáncer. Este paciente tenía un linfoma Hodgkin y se curó. Probablemente coincidió, llámelo como usted quiera, esto no es para que lo tomemos como que el COVID cura, porque no es así. Solo es una nota curiosa, algo que ha sucedido, una anécdota que queremos contarle. Veamos. Como sorprendente, se ha catalogado el caso de un paciente que se logró curar de cáncer tras padecer coronavirus. De acuerdo a una nota publicada recientemente en una revista médica, un hombre de 61 años que en el pasado fue diagnosticado con linfoma de Hodgkin logró recuperarse del mismo después de padecer el virus. Este tipo de cáncer se caracteriza por atacar el sistema linfático. El paciente estuvo ingresado durante 11 días por COVID-19 y durante este tiempo no se le administraron ni corticoides ni inmunoquimioterapia. 4 meses después, el paciente regresó al centro médico para una revisión del linfoma, donde los médicos pudieron observar la disminución radical del tamaño de los ganglios. En el artículo, los médicos han asegurado que la infección por coronavirus desencadenó una respuesta inmunitaria antitumoral. Según el estudio, las citocinas inflamatorias producidas en respuesta a la infección podrían haber activado células T específicas con antígenos tumorales y células asesinas naturales contra el tumor. Sin embargo, debemos resaltar que este ha sido un caso extraordinario y que aún sigue en investigación por parte de los médicos, y no quiere decir que todas las personas con cáncer vayan a reaccionar de la misma forma. Bueno, ahí tienen esa interesante anécdota que queríamos compartir con ustedes. Veamos la siguiente pregunta en relación al tema. La pregunta es la que dejamos en el tintero. Nos pregunta si una mujer con un retraso de menstruación de más de un año puede adquirir una infección vaginal. Vamos a ver, doctora Mejía. Sí, claro, ¿verdad? Es lo que estábamos mencionando. El ciclo menstrual es algo muy diferente y el hecho que la paciente vea o no su menstruación no significa que la va a predisponer a tener una infección vaginal, ¿verdad? Porque eso es otra cosa que hay que investigar, obviamente, porque no está teniendo sus menstruaciones, pero no la predispone a tener infección vaginal ese hecho. Recordemos que una infección puede ser por diferentes factores, ¿verdad? Higiene, uso de jabones, como ya habíamos mencionado más adelante, las relaciones sexuales,
el aseo, todas esas son los factores que sí van a influir para una infección vaginal. El ciclo menstrual no. Sí, me llama la atención, doctora, no nos dice la amiga cuántos años tiene, pero también valdría la pena, como usted bien dice, averiguar por qué es que tiene ese retraso, por qué la regla se le ha quitado durante más de un año. Pero sí, el hecho que no tenga reglas no quiere decir que no pueda tener infecciones vaginales. Ahora, hay que investigar bien, porque si es una paciente en edad perimenopáusica, también puede ser que lo que esté pasando sea una resequedad vaginal, y lo que esté teniendo es picazón por resequedad o ardor por la misma resequedad con un poquito de flujo, que es que de la misma resequedad, valga la redundancia. Pero ahí no exime una cosa de la otra. Vamos a ver la siguiente pregunta. La siguiente nos dice, buenas tardes, fíjese que yo me hago la citología y siempre me encuentro en cándida. Es una nata espesa que me dejaron una pomada vaginal y no se me quita. Me dejaron también una gel vaginal y se me quitó solo una semana y me volvió a salir. Tengo 38 años. Muy bien, gracias amiga, 38 años con una candidiasis recurrente. ¿Verdad? Ahí es bien importante ver factores en la paciente, ¿verdad? Como había mencionado, ver si esta paciente, como usted mencionó, que hay patologías que pueden predisponer a tener ciertas infecciones. Por ejemplo, si es una cándida recurrente, pues que hay que ver en esta paciente su peso, si es una paciente obesa, si es una paciente que tiene una patología como la diabetes, ¿verdad? Que son pacientes que tienden a tener recurrencia de infecciones vaginales. ¿Por qué? Porque estas pacientes, a cándida le gusta mucho el trastorno a nivel de glucosa, entonces está más recurrente. Entonces es importante que esta paciente consulte para descartar todos estos factores que nos pueden estar llevando a tener una cándida recurrente. Así es, amiga, hay que investigarle bien si usa protectores, si no los usa, con qué jabón se baña, si toma medicamentos. Muchas veces diagnosticamos diabéticos a partir de esas infecciones de candidiasis recurrente, así que ojo con la glucosa, hay que consultar con un especialista y volver a descartar todas esas patologías. Veamos la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos dice, hola, ¿a qué se debe la infección vaginal en una persona de 55 años que tiene 25 de no tener sexo? Aunque esta haya sido tratada con medicamentos incluso intravenosos, me imagino, aún persiste. 55 años con 25 años de no tener sexo. Todo el mundo puede tener infección vaginal, hasta las monjitas que nunca han tenido. Doctora. Así es, ¿verdad? Y estamos mencionando incluso las niñas, las que nunca han tenido relaciones sexuales, pueden tener infecciones vaginales. Y esta paciente es bien importante porque ella menciona que tiene 55 años y 25 sin vida sexual, ¿verdad? Pero es una paciente menopáusica. Entonces, ¿qué va a pasar en una paciente menopáusica? Pues esta paciente presenta resequedad vaginal, ¿verdad? Una atrofia vaginal, que es un factor que predispone a tener infecciones vaginales, ¿verdad? Entonces, obviamente, es bien importante y quiero que todas las que nos están viendo tomen nota, porque el hecho de que usted ya no tenga menstruaciones no significa que va a dejar de hacerse su citología, no significa que no va a consultar a su ginecóloga, tiene que hacerlo, porque en esta etapa es muy importante dar medicamentos también para controlar y mejorar esos aspectos en la flora en la vagina, para disminuir el riesgo de estos problemas que son las infecciones vaginales, ¿verdad? Así que a esa señora pues le recomiendo que consulte a su especialista. Excelente. Bueno, tenemos otra pregunta, le vamos a dar lectura y la vamos a responder luego de la pausa. Veamos, nos dice, hola, en la citología me detectaron Gardnerella, pero siento que el medicamento que me dieron no funcionó porque tengo los mismos síntomas. Muy bien, amiga, vamos a una pausa y le respondemos luego al corte. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Damos lectura nuevamente a la pregunta que nos envía nuestra televidente. Vamos a ver, ella nos dice que en la citología le detectaron Gardnerella, pero que siente que el medicamento que le dieron no funcionó porque tiene los mismos síntomas. A ver, doctora Carmen, ¿qué le vamos a decir? Que hay que tomar en cuenta. A esa paciente lo que le vamos a decir es que depende en qué momento le dieron su tratamiento, no significa que no funcionó, puede ser que usted esté recurriendo en ese mismo proceso infeccioso, ciertos factores la estén llevando a tenerla, porque el medicamento va a funcionar, pero usted puede tener infección vaginal ahorita, le damos tratamiento,
Y no significa que en 2 o 3 semanas usted pueda volver a tener, porque puede hacer que se esté exponiendo a estos mismos factores y esté recurriendo en esta patología, ¿verdad? O que solo se haya sido tratado usted y su pareja no haya sido tratada. Entonces ahí es bien importante ver todos los factores por lo que usted está mencionando. Así que le aconsejo que consulte a su especialista, ¿verdad? Y tratarla nuevamente. Aparte que no tenemos el dato de en qué momento le dieron el resultado de la citología con Gardnerella y le dieron el medicamento y cuánto tiempo ha pasado desde entonces, ¿verdad? Definitivamente ese dato no lo tenemos. Y lo otro, no sabemos qué le dieron, puede ser que lo que le dieron también no le pegó, podría ser, y habría que evaluarla nuevamente. Pero en fin, y lo otro muy importante, que solo recibió tratamiento ella y no recibió tratamiento su pareja, o no se la tomó la pareja, porque también eso es otro detalle importante. Bueno, gracias por sus preguntas. Vamos a ver, de las otras infecciones vaginales frecuentes, estamos hablando de tricomoniasis, la mayoría, pueden haber infecciones que cursan. En las infecciones siempre lo que vemos nosotros es el color del flujo, los síntomas. ¿Qué otra cosa, doctora? El color, digamos, del flujo vaginal, la consistencia, el olor, las paredes vaginales, cómo se encuentran, ¿verdad? Cómo está este flujo, si está adherido, cómo está la pared vaginal, cómo se encuentra la mucosa vaginal. Importante también evaluar el cuello uterino, ¿verdad? Que es muy, muy importante, si hay una cervicitis o no. En la historia clínica también es importante destacar si esta paciente sangra al tener relaciones sexuales, si hay mucho dolor al tener relaciones sexuales o qué otras cosas están concomitando con este tipo de patología, ¿verdad? Bien importante también, doctora, hablar un poquito sobre el pH y cómo esto se modifica con la menstruación y se modifica también con ciertos jabones. Así es, ¿verdad? Y con el uso también que algunas pacientes mencionan, no sé si usted le ha pasado, la recurrencia que dicen que ellas sienten flujo y que usan duchas vaginales, ¿verdad? Esto es bien importante descartarlo, porque las duchas vaginales no tiene por qué usarlas, porque nosotros tenemos la flora vaginal normal, ¿verdad? Y si usted hace esto, pues está alterando su flora vaginal normal y por ende su pH, ¿verdad? También si usted usa jabones muy perfumados, muy fuertes, recordemos que es importante usar en esta área genital jabones con un pH neutro. Por lo mismo, ¿por qué? Por la flora vaginal normal. No debe ser alterada ni tampoco el pH, porque si no usted se predispone a tener más infecciones vaginales. Con pH neutro en el caso que usted tenga su pH ácido normal, pero si usted no tiene su pH ácido como debe de ser a nivel de los genitales, necesita quizás un jaboncito con un pH un poco más ácido. Por lo tanto, ningún jabón que usted pueda comprar probablemente de uso comercial muy perfumado va a ser adecuado para usted. Y también el uso de jabones antibacteriales, porque el jabón antibacterial no le está mintiendo, se lo están diciendo, es antibacterial. Y ya el doctor Navarro Marín nos explicó que en nuestra vagina viven muchas bacterias que ahí tienen que estar porque estas son protectoras. Si usamos un jabón antibacterial, se van las buenas como las malas, ¿cierto? Así es. Si usa usted eso, entonces está barriendo todas las bacterias y como menciona la doctora, ¿verdad? Se van las bacterias buenas y malas y esto las predispone a tener infecciones vaginales. Entonces eso, ojo, muy importante, tanto para las adultas como para las niñas, ¿verdad? Exacto. Y el jaboncito, recuerde que es jabón líquido íntimo para, ¿verdad? Para los genitales, y el jaboncito en barra perfumado que usted guste para su pielecita, siempre y cuando no sea un pH muy alcalino. Su mensaje final, doctora. Pues mi mensaje final para todas las que nos están viendo, ¿verdad? Siempre consulten, ¿verdad? Realicen su chequeo con su especialista, no se automediquen, porque es bien recurrente en nuestros casos que nuestras pacientes a veces mencionan, es que me puse esta crema porque a mi amiga le funcionó o porque la vez pasada usted me la dejó. No, cada vez que usted tenga un proceso infeccioso puede ser un microorganismo diferente y no significa que la que usó anteriormente le va a funcionar. Por ende, tiene que consultar siempre a su especialista y realizarse su chequeo con su ginecóloga de su citología también. Excelente. Muchísimas gracias, doctora Carmen. Un gusto haberla tenido por acá. Gracias a ustedes. Les deseo un bendecido fin de semana. Cuídense mucho. Nos vemos el lunes. Que Dios los bendiga. Cuidado de la zona íntima es muy importante. Hay infecciones vaginales que puedes evitar teniendo en cuenta algunas precauciones. Es por eso que te compartimos los siguientes consejos. Mantén la zona genital limpia y seca. La vaginitis prospera más rápido cuando la vulva está húmeda.
así que debes mantener la zona genital lo más seca posible. No te dejes puesto un traje de baño mojado ni ropa húmeda, y no uses pantalones que te resulten incómodos de tan apretados. No uses productos de baño perfumados, como jabones o papel higiénico con olores, ya que estos poseen químicos que pueden irritar tu piel. No te hagas duchas vaginales. Estas arrastran todos los mecanismos saludables de la vagina y generan un desequilibrio en su estado natural. La vaginitis no tiene nada que ver con un tema de higiene, por lo que ducharse o hacerse este tipo de procedimientos no curan esta afección.